Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos otra vez a este espacio de la Sociedad Peruana de Filosofía. Esta noche estamos reunidos para un hecho muy importante. Vamos a presentar el libro titulado Filosofía, Ética y Pensamiento Psicosocial Hispanoamericano en Diálogo Cultural hacia el Humanismo con la Educación, del doctor Agustín Cabrera, que está presente esta noche. Vamos a decir unas cuantas líneas de la biografía del profesor. Él nació en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, en España. Es agente de desarrollo local, animación sociocultural y habilidades sociales. Es trabajador social, experto en intervención social integral y doctor en la rama de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología y Sociología, formación del profesorado. Ha cursado asimismo los estudios de licenciatura y posgrado máster en Filosofía, magíster universitario cum laude y Teología, experto universitario en Moral, Ética Filosófica y Teológica y Derecho. Doctor en Humanidades y Teología, cum laude UM. Profesor e investigador en diversas universidades e instituciones académicas latinoamericanas, pontificias, católicas y seminarios mayores diocesanos. Es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, autor de numerosas publicaciones, artículos y libros. ¿Cómo está, profesor Agustín Ortega? Bienvenido otra vez a la Sociedad Peruana. Muchas gracias, don Carlos. Un regalo y una alegría compartir con la que siento mi casa, ¿no? Con la querida Sociedad Peruana de Filosofía. Doy un saludo muy cordial a todos sus miembros, a todos los colegas. Y como digo, pues un don, un gozo estar con ustedes y con las personas, los grupos que nos puedan seguir por las redes. Pues buenas noches y saludos afectuosos para todos. Claro, sí, más bien creo que el agradecimiento es hacia usted, ¿no? Por ser parte de la Sociedad Peruana de Filosofía, por siempre aceptar nuestras invitaciones. De hecho, vamos a lanzar un curso titulado, que ya está colgado, de hecho, en nuestras redes sociales. Eh, este curso titula Sentido, Felicidad y Pensamiento Psicosocial hacia una antropología integral con proyección ética, ¿no? Que será dictado desde este martes 24 de agosto. Bueno, los horarios son de 6 a 8 p.m., ¿no? Durante 5 sesiones, 10 horas pedagógicas, ¿no? Con certificación de la Sociedad Peruana de Filosofía. Pueden verlo en el muro del Facebook para que puedan, bueno, si gustan, si quieren tener más información, pueden escribirnos al mismo inbox de la página. Muy bien. Gracias, profesor. Entonces, otra vez, esta noche me ha encargado, me ha dado el gran encargo y bueno, estoy muy alegre, además muy dichoso de haberlo tomado, el encargo de presentar el libro del profesor Agustín Ortega, del cual pues quisiera hacer algo así como una especie de resumen, decir algunas palabras claves, digamos, ¿no? Que nos podrían dar algunas luces de este libro para que lo puedan adquirir también. El profesor al finalizar va a poder también decir cómo lo pueden adquirir, en dónde, en qué fechas, en qué lugares, ¿no? Bueno, este libro, que está titulado así, Filosofía, Ética y Pensamiento Psicosocial Hispanoamericano, en diálogo cultural hacia el humanismo con la educación, es un libro que creo que está bien logrado desde el punto de vista formal. Es un libro que está bien escrito, bueno, no es para menos. El profesor tiene ya muchos años escribiendo, muchos años reflexionando y pensando. Así que este libro, desde el punto de vista formal, estilístico, está muy bien hecho. Hay algo que quisiera desde lo formal resaltar, que en cada párrafo siento que el profesor pone un diagnóstico, escribe un diagnóstico muy breve y termina el párrafo con una propuesta ética, una propuesta solidaria, fraterna, humanista, como lo viene sosteniendo a lo largo de todo el libro. Eso me ha parecido genial, es un estilo
nuevo que he notado, y me ha parecido muy importante, por eso lo estoy destacando. En cuanto al contenido del libro, este es un libro que, como todos, o bueno, la mirada que yo le he dado al libro es una mirada en dos partes. Ya he dividido en dos partes el libro, ¿no? Por un lado, he encontrado el diagnóstico, ¿no? Que está siempre presente en los filósofos, digamos, en los pensadores, en los intelectuales, ¿no? No se puede proponer algo si es que antes no se hace un análisis de la situación, digamos, ¿no? Y el profesor nos plantea un diagnóstico en una primera parte de este libro. Pero vuelvo a repetir que el diagnóstico como la propuesta están entremezcladas, planteadas a cada instante, en cada párrafo, ¿no? Eso es lo especial de este libro, lo novedoso para mí. eh, y por otro lado está la propuesta, digamos, ¿no? La propuesta humanista, ética, fraterna, ¿no? Que el profesor, además desde el pensamiento cristiano católico, nos dice, nos plantea, ¿no? Quisiera decir algunas líneas generales, digamos, ¿no? Del diagnóstico. El profesor nos dice al comienzo que hay una patología de nuestra época, dice, ¿no? Hay un olvido del sufrimiento, lo dice marcadamente. Y yo creo que nos quiere decir aquí que nosotros nos estamos encerrando en muchas cosas banales, en pensar muchas cosas sin importancia, en vivir la vida de una manera muy frívola, y de pronto nos olvidamos de muchas cosas importantes, entre ellas el sufrimiento de muchas personas, millones de personas en el mundo que sufren cada día, ¿no? Estamos refiriéndonos a los pobres, a la pobreza. Esto, esto de la pobreza tiene como consecuencia, y lo plantea en el libro el profesor, el sistema, ¿no? El sistema mundial, hegemónico, el capitalismo, el cual fue inaugurado, como ustedes conocen, eh, tras la conquista de América, como lo plantean los teóricos de la modernidad colonialidad, un capitalismo que se ha centrado en un culto a la riqueza, dice el profesor en el libro, ¿no? Un culto a los objetos, y ha dejado de lado el trabajo, la dignidad, el vivir modestamente, el vivir tranquilo, en paz, ¿no? Eh, Además del capitalismo, porque ya sabemos que los teóricos de la modernidad colonial también nos plantean otra cara, que es la misma modernidad, o sea, el capitalismo tendría otra cara, la modernidad, y la modernidad también se expresa de la misma forma, ¿no? Frente a la construcción de un hombre, y el profesor lo dice varias veces en el libro, de un hombre eh, que es, o sea, que está bien, ¿no? Está bien que, el profesor lo plantea en el personalismo, está bien que el hombre vuelva a ser un objeto de estudio, que la filosofía, el pensamiento, la reflexión se centren en el hombre, ¿no? Como un hombre integral, como un hombre humanista, que rescatemos en todo caso ese hombre integral y humanista, pero no es exactamente el hombre que la modernidad ha modelado, ¿no? Más bien, la propuesta del profesor viene a partir de esta modelación de hombre, ¿no? Es un hombre epistemológico, es un hombre que está concentrado en el conocimiento, en construir las bases del conocimiento, porque de pronto la ciencia y la tecnología se volvieron prioridad, ¿no? Ciencia y tecnología para hacer dinero, para acumular riqueza. Un hombre epistemológico, un hombre ensimismado, ¿no? Un hombre solipsista, ¿no? Un hombre alejado, desconectado no solamente del mundo, sino de los otros hombres. Y eso es lo que critica el profesor. Eso es lo que critica el profesor. Eh, el profesor, citando a Unamuno, nos dice, hay que volver al hombre de carne y hueso. Efectivamente, la modernidad llegó a su máxima cúspide con el positivismo. El positivismo es una radicalización de los principios de la modernidad. Y después del positivismo nos hemos dado cuenta o hemos tomado conciencia de que el hombre, pues, no es el hombre cognoscitivo, epistemológico, solipsista, subjetivista que la modernidad nos había entregado, sino que hay un hombre que sufre, un hombre que sufre. El profesor resalta esto muchas veces. Hay un hombre que sufre, un hombre dolido, un hombre golpeado por la realidad, ¿no? ¿Y cómo no va a estar golpeado si en el siglo XX hemos tenido dos guerras mundiales? La primera guerra, entre las dos guerras, el ascenso, los totalitarismos, también critica el profesor Agustín Ortega el pensamiento totalitario del fascismo, del nazismo, del comunismo, y,
y de pronto se vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el siglo XX es un siglo como para llorar, ¿no? Es un siglo en donde la gente moría todos los días y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Mientras tanto, los pobres, ¿no? Los excluidos de la sociedad, seguían en la misma condición de pobres, de excluidos, ¿no? Me pareció muy importante esto que el profesor nos plantea, porque todo lo que estoy diciendo el profesor lo plantea en este libro. Eh, Hay otra cosa que también he tomado bastante en cuenta, que es el privilegio del hombre en la modernidad, de las esencias, de lo espiritual, de todo lo inmaterial, ¿no? Que es parte de una tradición, digamos, que proviene desde Platón, la línea parmenidia, ¿no? La línea agustiniana, y hay un descrédito, un desprestigio, una discriminación, no sé, hay mil maneras de llamarlo hacia el cuerpo, hacia la materia. Y el profesor plantea la unidad, más bien, ¿no? La unidad de cuerpo, espíritu, pensamiento, de sensibilidad, de teoría y acción, ¿no? Porque en esa idea vamos hacia la propuesta del profesor, que nos dice claramente al inicio del libro, ¿no? Al inicio del libro el profesor nos dice, el objetivo es promover los valores, eso nos dice en el libro. El objetivo es promover valores y principios como la solidaridad, la paz, la justicia, la interculturalidad, la ecología integral junto al buen vivir y orientar a un paradigma, un modelo formativo, pedagógico, crítico y transformado. Frente a esto segundo, digamos que sería como la segunda parte del libro, después de haber hecho todo este diagnóstico, este análisis de la realidad, que no es un análisis pesimista, ¿no? Es un análisis más bien realista, ¿no? De lo que está sucediendo en el mundo, y las consecuencias las sufrimos hoy día y las van a seguir sufriendo nuestros descendientes si es que no cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar. El profesor nos engarza la idea de la educación. Siento que el profesor Agustín Ortega nos plantea que la educación puede ser un gran medio movilizador para el cambio de conciencias y de prácticas en la humanidad. Esa sería la propuesta del profesor. Y nos habla de pues, múltiples proyectos, ¿no? Por ejemplo, el profesor nos habla de una educación de calidad ética y social, eh, y con sus teorías y prácticas docentes, ¿no? En ese sentido, aplicar todo lo que él ha venido reflexionando en la primera parte, ¿no? La propuesta teórica, ¿no? Para llevarla a la práctica a través del ente movilizador que es la educación. Nos plantea una educación crítica y ética, el profesor. Una integración, nos dice él, de teoría con praxis, razón y corazón, pensamiento y sentimiento, lo personal y lo social. Eh, También en alguna parte, y esto me ha parecido también interesante, y de verdad rodea todo el libro, bueno, abarca todo el libro, es la ligación que el profesor hace entre dos tradiciones teóricas, la tradición occidental, la tradición europea, y la tradición también latinoamericana del pensamiento. No en vano, el profesor nos cita varios autores de gran talla, ¿no? Lo que el profesor tiene pues una fijación por los maestros Zubiri, por los maestros Ellacuría, eh, por Miguel de Unamuno, que ya lo había citado hace un rato, y también por pensadores latinoamericanos como Scanone, ¿no? A quien resalta el profesor como maestro y amigo íntimo del Papa Francisco, ¿no? Y que ya habría influenciado tremendamente en el Papa Francisco hoy día. Nos habla de Gustavo Gutiérrez, de nuestro compatriota Gustavo Gutiérrez, quien ha hecho bastante también, forjando una teoría propia, una teoría latinoamericana desde la teología, ¿verdad? De la liberación, en donde hay una apuesta, ¿no? Por los pobres, por los que sufren, ¿no? Dentro de este sistema. Eh, entre otros autores que el profesor nos cita en este libro, que son igual de relevantes, digamos, ¿no? En síntesis, podría decir que este es un libro que está, eh,
no solamente bien hecho a través de la forma, ya lo había mencionado, estilísticamente es un libro que está bien escrito y no es para menos, lo había dicho, ¿verdad? Con la gran experiencia que el profesor tiene escribiendo, resalté que me gustó mucho esto de que en cada párrafo se haya mezclado la crítica y la propuesta, digamos, y sea permanente en todo el libro. Es algo que está presente a lo largo de todo el libro. Y por otro lado el contenido, ¿no? El contenido, el diagnóstico que el profesor nos hace, que puede parecer un poco duro, ¿no? Pero es la realidad, es el sistema el que ha modelado nuestra forma de pensar y de actuar, de las personas sufrientes, ¿no? De los pobres, de los excluidos, que sufren todos los días, que hoy día mismo sufren y que seguramente la pandemia ha agudizado muchísimo más estas cosas, la situación de estas personas, que son millones en el mundo. Y por otro lado, nos plantea el profesor una propuesta, ¿no? Una propuesta, como él lo repite a lo largo también de todo el libro, una propuesta humanista, ética, fraterna, solidaria, ¿no? Eh, una propuesta crítica de la modernidad, crítica del capitalismo, pero también nos está proponiendo que es posible otro mundo, es posible otra sociedad. Nos plantea la educación como un ente o como un medio movilizador, ¿no? Eh, de las conciencias para llegar a las prácticas, ¿no? Como una esperanza, ¿no? El profesor, siento que en este libro, en donde también he notado que hay un profundo amor hacia Dios, y eso me pareció muy hermoso, hay, hay una fe, hay una fe. ¿No? Quisiera terminar con eso, hay una fe, hay una esperanza, y creo que es la esperanza y la fe de millones de personas, ¿no? que, que, que esperan el cambio, ¿no? Claro, empezando por nosotros mismos ese cambio, y que podría llegar algún día. Muy bien, esta ha sido entonces una muy breve presentación del libro que me ha gustado mucho. Gracias nuevamente, profesor Agustín, por haberme elegido para poder presentar este libro. Estoy muy contento, la verdad. Y nada más, esto ha sido esta breve presentación. Yo lo dejo a usted, de repente, y bueno, estoy absolutamente seguro que nos va a decir algunas cosas sobre el libro, de repente en qué momento se inspiró para escribir este libro, qué problemas tuvo, no sé qué propósito tuvo el libro también, ¿no? Cuéntenos, profesor, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias por todo, Carlos. Realmente te felicito. Creo que has comprendido y asumido muy bien el espíritu, esa filosofía de la filosofía que late en el fondo de la publicación, ¿no? Lo que he tratado de realizar con este libro, que primeramente decir que es fruto de mi docencia e investigación universitaria, académica, con mis actividades. Una de ellas, por ejemplo, la primera actividad que realicé con ustedes, ¿no? Y con nosotros, porque yo también, como digo, formo parte de la sociedad, que fue un curso que hicimos sobre filosofía y pensamiento latinoamericano en la Sociedad Peruana de Filosofía. También el curso este sirvió como homenaje a ese maestro, pensador, filósofo y teólogo, Juan Carlos Escanone, que ya has dicho muy bien que yo lo cito, ¿no? Y es uno de los autores que me sirve de guía, de base. Y bueno, pues también como homenaje a este autor tan representativo del pensamiento latinoamericano, hicimos este curso, ¿no? Y bueno, también a raíz de este curso, pues escribí un artículo en la revista Solar y pues en consecuencia de este artículo que una editorial pues lo vio, le gustó al parecer pues el trabajo que había hecho en este artículo, publicado en Solar, como digo, fruto de este seminario, y me propuso pues que ampliase ese artículo, ese trabajo, y que le diese pues como forma de libro. Y bueno, pues ahí lo intenté, ¿no? Tratar de pues profundizar y articular una serie de materiales, de trabajos, de investigaciones
que he realizado, en especial en estos años de docencia e investigación en Latinoamérica, donde he desarrollado en buena medida mi carrera de docente, de investigador, primero en Ecuador y después en Perú. Y así es, ¿no? Eso es como la génesis, ¿no?, del libro, porque el libro, digamos, se fue gestando y espero que se publique, porque está próximamente a publicarse en la editorial. Y bueno, pues creo que tú también lo has señalado muy bien. Y por eso el título, ¿no? Cuando hablo de filosofía, ética y pensamiento psicosocial, que son como los términos, las disciplinas que encabezan el título, pues lo que planteo, propongo es una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Eso también está en mi trabajo, ¿no? Esta metodología interdisciplinar de poner a dialogar distintas disciplinas de las ciencias humanas o sociales, como la psicología, como la sociología, pero también siempre que haya una buena base teórica, filosófica, antropológica de estas ciencias humanas o sociales, porque sabemos que las ciencias humanas, sociales, no son neutras y que tienen, como nos enseña el pensamiento latinoamericano, una teoría, una filosofía subyacente, una forma de comprender al hombre, ¿no?, una antropología. Y por eso, desde esta filosofía y antropología integral que debe orientar a la realidad humana, a la realidad social, como estudia la psicología y la sociología, pues, como digo, es una propuesta que tiene este carácter global e integral de tratar de comprender al ser humano y a la realidad en sus diversas dimensiones que están interrelacionadas y que interactúan. Yo estoy convencido que muchos totalitarismos, ideologías, ideologizaciones, injusticia, tienen de fondo pues un pensamiento propio de las ideologías e ideologizaciones, como digo, un pensamiento, unas ideas sesgadas, unilaterales, que no contemplan la diversidad y complementariedad de estas diversas dimensiones y aspectos del ser humano. Por ejemplo, en el neoliberalismo, en el capitalismo, es ese pensamiento unidimensional, ¿no?, como decía Marcuse, que se centra solamente en lo económico, en el mercado, y reduce todo al materialismo, al economicismo. Bueno, de alguna forma también lo hace el comunismo colectivista, que es un capitalismo de Estado en el fondo, ¿no? Y así podemos seguir con todos los totalitarismos, ¿no? El fascismo, que reduce toda la raza, ¿no?, sin contemplar que el ser humano es más que su raza y que es un ser que tiene una vida y dignidad sagrada e inviolable. Entonces, está de fondo, ¿no?, esta integralidad e interacción que tú has comentado muy bien entre las diversas dimensiones, porque muchas veces en la filosofía, en el pensamiento, y que ha afectado también a las corrientes psicológicas y sociales, han habido dualismos, han habido monismos, han habido, pues, como digo, pensamientos sesgados. Por ejemplo, solamente, como ha pasado en la modernidad, contemplar más el pensamiento y no los sentimientos, más la razón y no el cuerpo, más la dimensión personal o individual y no lo comunitario, lo social, lo solidario. Caer, por ejemplo, en un antropocentrismo unilateral y no contemplar la importancia de la ecología integral, ¿no?, de esa hermana tierra que diría Francisco de Asís y las comunidades latinoamericanas y espirituales. Y pues eso es muy importante, ¿no? Y esto lo he hecho, como tú también muy bien has señalado, tratando de hacer, por eso el título, ¿no?, diálogo cultural. Yo estoy cada vez más convencido de la importancia del diálogo entre los diferentes
pensamientos, filosofías, culturas, porque no podemos caer, por supuesto, en ese occidentalismo, en ese eurocentrismo que parece que no ha habido nada bueno más allá de Europa, de Occidente, y no se ha valorado, y eso es lo que yo trato de hacer, estos pensamientos del sur, pensamiento latinoamericano, pensamiento andino, indígena, etcétera, ¿no? Pero tampoco podemos caer en cierto chauvinismo latinoamericano de no valorar que también en el pensamiento occidental, europeo, han habido y existen corrientes, autores muy interesantes, muy importantes, que además han establecido diálogos y encuentros, como digo, muy interesantes, muy importantes con este pensamiento latinoamericano, ¿no? Y pues allí voy también haciendo todo este diálogo intercultural para acoger lo bueno, bello y verdadero que tienen todas las culturas, todos los pensamientos, ya sean los occidentales, los europeos, los latinoamericanos. Es un esfuerzo también de promover esta comunidad ética dialógica que diría Habermas, ¿no? Y en este diálogo y afinidad, pues, por ejemplo, voy analizando cómo las teorías críticas con la Escuela de Frankfurt, el mismo personalismo, con Munier, con Levinas, pues tiene esta sintonía, esta fidelidad, esta influencia también en Latinoamérica. Por ejemplo, hay un autor que ha influido, que ha aportado bastante a Latinoamérica, por ejemplo, el pensamiento de Scannone, de Dussel, que es Emmanuel Levinas, ¿verdad? Este pensador judío, este pensador de la alteridad del rostro del otro, ese otro concreto, ¿no? Entonces, pues, esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo se ha aportado también mutuamente, o por ejemplo, en sentido, el diálogo, creo yo, fecundo que han tenido Apple, que va en la línea de la teoría crítica, segunda generación, con Habermas y Dussel, ¿no? Ahí hay paralelismos también o afinidades, por ejemplo, entre Zubiri, también un pensador que puede ser considerado personalista, humanista, y la aportación que ha tenido a autores latinoamericanos, aunque sean de origen español, como Ellacuría, ¿no? Y otros autores en el mismo Dussel, ¿no? Sé que ha habido ahí, pues, afinidades. Has nombrado también un ámbito que a mí me preocupa mucho, que es el ámbito educativo, donde yo también trato a maestros de la pedagogía como Paulo Freire. Pues bueno, si nosotros cogemos a un pensador y pedagogo militante como Lorenzo Milani, un cura italiano que se dedicó a la educación popular, pues hay una clara afinidad y sintonía con Paulo Freire. Esto ha sido estudiado, todo lo que digo, estas afinidades y diálogos entre el pensamiento humanista, crítico, personalista europeo, y su correlato y afinidad y encuentro con el pensamiento latinoamericano, como indico, pues ha sido estudiado e investigado en tesis doctorales, en estudios y en mis artículos también como aportación. Entonces esto me parece muy importante. Sí, y qué duda cabe, ¿verdad?, que como tú señalabas, están todos estos principios, valores y sentimientos, pues, psicohumanos, ¿no? Por eso la importancia de articular el cambio personal, la conversión y transformación personal con la transformación, renovación y, bien entendida, revolución social estructural, ¿no? Aquello que decía Munier, otro autor muy importante que, como digo, representante del personalismo, que tiene una clara afinidad con autores como Ellacuría, Scannone, ¿no? Y decía Munier que ciertamente la revolución, la transformación será económica o no será, ¿no? Porque si no hay un cambio de estructuras sociales, de sistema económico y político, pues
es una transformación que se queda coja, que no es efectiva. Pero es verdad que si no hay, decía Munier, un cambio, una revolución moral, pues esas estructuras y sistemas económicos pues se pueden, como ha pasado, ¿no? Como pasó en los países centroeuropeos, soviéticos, esas estructuras tarde o temprano se van corrompiendo, ¿no? Como pasa ahora en China, ¿no? Y al final, pues, si no hay un cambio del corazón, de la mentalidad, pues al final los sistemas, como digo, poco o más tarde se van corrompiendo. Y esto es muy importante. Y claro, toda esta base que decía, humana, psicoafectiva, aquello que decía Adorno, ¿no? Adorno decía que el sufrimiento es condición de verdad, porque si nosotros no realizamos estas experiencias de empatía, de compasión, decía Marcuse en su lecho de muerte ante Habermas, que él, decía Marcuse, ya había comprendido cuál era la clave de los juicios humanos, críticos, éticos. Era esto, ¿no? La compasión. Y esto también lo ha trabajado el pensamiento latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, el propio, que está de base, ¿no? De fondo en Yacuría, en el propio Gustavo Gutiérrez, esta compasión solidaria ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la injusticia que padece el otro, que padece el pobre, que padece el excluido. Porque si no, no hay verdad real, ¿no? Si nosotros nos olvidamos del sufrimiento, de la injusticia, como sucede en este tiempo, que padece la mayor parte de la humanidad, pues ahí no hay verdad real, no hay universalidad, que debe ser siempre concreta, social, histórica. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que haya toda esta propuesta, como bien dices, no solo análisis, sino propuesta de cambio integral, ¿no? Esto también que yo insisto mucho en el libro con autores, pensadores y testimonios de lo que se llama el buen vivir, por ejemplo, Leónidas Proaño, este obispo ecuatoriano, y también muy en sintonía con Paulo Freire y su educación popular, y bueno, y otros, ¿no? Este buen vivir que plantea pues esta armonía, comunión y cambio entre lo personal, los otros, lo social, el ambiente, la naturaleza y lo espiritual. Esta apertura a lo trascendente, a lo sagrado, a Dios mismo para la fe. Y con esto termino, ¿no? Como bien tú terminabas, porque ciertamente hay que mantener la fe, la confianza, aquello que decía Ernest Bloch, ¿no? El principio esperanza, ¿no? Abrirnos a la trascendencia. Porque también decía Adorno que el pensamiento que no se abre a la trascendencia, a la redención, a la liberación integral, a la salvación, decía Adorno, se decapita, porque no puede pensar hasta el final las cosas. Y Adorno decía que si nosotros cerramos el pensamiento a la trascendencia, a la redención, pues el sufrimiento, la injusticia que padecen las víctimas, los pobres, diríamos en Latinoamérica, pues queda irremediablemente sancionado, es irrevocable, queda perpetuado por toda la eternidad. Y entonces, pues, como digo, se cierra a esa esperanza que nos señalaban los maestros de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, como decía Horkheimer, queda clausurado entonces la esperanza de que el verdugo no triunfe sobre la víctima. Porque el hecho es que en la historia el verdugo ha triunfado sobre la víctima. Que al final, como decía Adorno, lo último que escuchemos no sea pues
el dolor, la injusticia que padecen las víctimas, la misma muerte, ¿no? Y que, como digo, haya esa esperanza de que el sufrimiento, la injusticia, la misma muerte sea vencida. Y esto está de fondo, pues por supuesto que ya lo has nombrado, todo esto en Unamuno. Entonces, como digo, está todo este diálogo entre el pensamiento europeo, occidental y el latinoamericano. Porque es verdad lo que decía Gustavo Gutiérrez, que es otro autor muy importante. Decía Gustavo que nosotros los europeos hemos hecho filosofía después de Auschwitz, ¿no? Es verdad que Auschwitz, como símbolo de la barbarie, del mal, de la injusticia, pues supone toda una revolución, ¿no? Decía Adorno también cómo se puede hacer arte después de Auschwitz, ¿no? Pero Gustavo Gutiérrez, con la sabiduría que lo caracteriza, dice algo muy importante. Dice, ustedes han hecho pensamiento después de Auschwitz. Nosotros hacemos pensamiento en Auschwitz. Dice Gustavo, pensamiento desde Ayacucho, ¿no? Ayacucho como también símbolo latinoamericano del mal, de la injusticia, de la violación de los derechos humanos. Podríamos decir Ayacucho, podríamos decir El Mozote. El Mozote es un caserío de El Salvador donde hubo una matanza, ¿no? Un auténtico genocidio en El Salvador en los años de la guerra civil, cuando asesinan a Monseñor Romero, a los jesuitas, ¿no? Y pues bueno, pues, en el Mozote, un caserío, como digo, hubo una auténtica barbarie donde asesinaron a niños, mujeres y tantos otros, ¿verdad? Tantas dictaduras de un signo y de otro, ¿verdad? Porque esto también, el pensamiento crítico debe ser insobornable. Esto a veces no se entiende, pero es así, el pensamiento crítico, la auténtica teoría crítica es crítica con todo mal, injusticia, totalitarismo, venga de donde venga, ya sea el nazismo, ya sean los fascismos, ya sean los comunismos colectivistas, ya sea el capitalismo, en fin, cualquier idea e ideología, por eso lo del humanismo, que vaya en contra de ese principio vida, ¿no? Que nos enseñan los diferentes pensamientos. Todo aquello que vaya en contra de la vida, que no promueva la vida, que no defienda la vida en sus diversas dimensiones, fases, formas, aspectos, pues no es ético, no es justo. Como nos enseñaba, como digo, por ejemplo, Dussel, Ellacuría, el pensamiento europeo. Entonces, todo esto está de fondo en el libro, pero como digo, con ese hálito, ese anhelo de esperanza, ¿no? De que exista, de que haya ese otro mundo posible y donde nos vayamos trascendiendo a esa vida plena, humanizadora, digna, que culmina en la belleza de la eternidad, ¿no? En esa vida, como decía Unamuno, yo no quiero morir. Como decía Marcel, querer al otro es querer que nunca muera. Entonces, pues está ese anhelo de plenitud, de vida plena, de vida eterna, de ese Dios de la vida. Muy bien, muchas gracias, Carlos, y a todos los amigos. No, gracias a usted otra vez, profesor, por esta entrega, digamos, ¿no? Por este producto que nos ha entregado, por este libro maravilloso, que lo he leído de principio a fin, me he quedado pegado al libro. Eh, Decía, bueno, muchas cosas que he leído, pero también muchas cosas nuevas, interesantes. Y algo que quisiera destacar de este libro, y es bastante curioso, digamos, que se citen a muchos autores del siglo XX, ¿no? Con realidades que los autores del siglo XX han vivido, ¿no? Estamos hablando de la paz armada, de la Primera Guerra Mundial, de los totalitarismos, de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, ¿no? Y que sean autores citables para hoy día, o citables desde hoy, o citables para la realidad de hoy, que parece que no ha cambiado mucho, digamos, ¿no? En todo caso, nuestra realidad actual es el lastre, ¿no? Del siglo XX, de la crisis del siglo XX. Y es el lastre
que sobre todo se deja notar en países pobres, ¿no? Latinoamericanos, excolonias, excolonias, porque siento, profesor, que todos los países que hemos sido colonias alguna vez, de ellos unos cuantos han logrado sobresalir, digamos, asimilarse al circuito del capitalismo, son muy pocos, pero la mayoría no lo hemos logrado, estamos más bien cumpliendo un papel subordinado dentro del gran orden mundial y somos países con excesiva población, somos países con gobiernos inestables, con mucha pobreza, con mucha desigualdad, ¿no? Em, Algo más que me gustaría agregar del libro que he leído del profesor Agustín Ortega, que nos acompaña esta noche, es el rescate de dos cosas. Por un lado, el rescate de la exterioridad, el rescate de lo que Mariano Iberico, un autor de cabecera mío, llama la aparición. Y la aparición no es otra cosa que el reflejo o el espejo del ser, ¿no? Y hay una unidad, finalmente, una unidad de ser y aparecer. Dios ha creado todo, todo lo que podemos ver y que es sensible o que se puede captar mediante lo sensible es obra divina, y lo sensible regresa al ser, y el ser regresa al aparecer, y hay ahí una ida y vuelta, una manifestación y un retorno. Para poder culminar, me gustaría hacerle una pregunta, profesor. Eh, Usted ha mencionado mucho a Ignacio Yacuría, es una figura que yo he conocido hace poquito, ¿no? Bueno, si no fuera por usted, no hubiese conocido desde aquella vez que conversamos allá en San Marcos, ¿no? Yo era miembro, bueno, sigo siendo miembro del grupo Pedro Zulem, y al profesor lo invitamos a dar un seminario, como lo había mencionado hace un rato, sobre Javier Zubiri, sobre Ignacio Yacuría, y allí conocí a este pensador, ¿no? Sé que ambos pensadores son realistas, sé que ambos pensadores son pensadores que están pues reflexionando sobre la realidad crítica, ¿no? De inicio del siglo XX, de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Pero lo de Ignacio Ellacuría me parece que no solamente era un pensador, sino que alguien que también hizo obra, ¿no? Alguien que estaba metido en la acción también. Alguien que era un crítico, un insobornable, un fastidioso del poder y lamentablemente terminó asesinado, ¿no? No sé si nos puede comentar un poco más Ignacio Ellacuría, porque presiento, profesor Agustín Ortega, que es una gran influencia sobre usted, ¿no? Sí, saben ustedes que uno de los giros y claves más importantes del pensamiento moderno es aquello que sería, de verdad, ciertamente nos planteó Marx, ¿no? Aquello de que hasta ahora la filosofía se había dedicado a comprender el mundo y lo que hay es que cambiar. Bueno, ese reto que nos plantea Marx y que, bueno, hay que matizarlo porque es verdad que el conocimiento, la comprensión, la reflexión, si no, no habría filosofía, sigue siendo necesaria, pero también, como digo, pues tiene que estar unido a la praxis, ¿no? Y esto que de alguna forma están las críticas del pensamiento moderno, el pensamiento latinoamericano, con Gustavo Gutiérrez, con Escanone, con Ellacuría, le da mucha importancia, ¿no? La praxis, cómo el pensamiento, la teoría, no se puede separar de la praxis, y cómo la praxis, pues, es como el momento primero, y que decía Gustavo Gutiérrez, nos enseña que lo primero es la praxis espiritual, la praxis ética, social, de compromiso por la justicia, y de esa praxis, pues, reflexionamos, elaboramos el pensamiento. Y hay como esta sinergia y articulación entre teoría y praxis, pensamiento y acción que nunca se deben contraponer, ¿no? Y que, como decía Curía, pues están siempre interrelacionadas. Y esto no lo decía Ellacuría, Gutiérrez, etcétera, solamente como de forma filosófica, teórica, sino es que lo vivían, ¿no? Dice un autor, un conocedor muy importante, yo lo cito en el libro, ¿no? Antonio González, que lo específico de Ellacuría
no es solo ni tanto su filosofía, su teología, sino que lo más valioso de Ellacuría es su existencia en el servicio, en el compromiso por la solidaridad, por la libertad, por la justicia con las víctimas, con los pobres, y que desde esa existencia comprometida y militante elaboró, ¿no?, su filosofía. Sí, para Ellacuría la filosofía, la teología es un canal, un instrumento, un medio muy importante, pero que siempre debe estar al servicio de la liberación integral de las mayorías populares, de los empobrecidos, de los pueblos. Y bueno, eso tampoco es tan nuevo en la historia de la filosofía, porque de hecho Ellacuría tiene algunos artículos de juventud muy interesantes sobre Sócrates, y pues esto está, por ejemplo, en lo más valioso de la filosofía clásica, por ejemplo, de la filosofía socrática, ¿no?, de esa mayéutica histórica bien leída a nivel socrático, donde pues la filosofía es un modo de existir, es un modo de vivir que se vehicula y se expresa en buena medida a través del pensamiento, de la reflexión, del conocimiento, de la búsqueda de la verdad, de la sabiduría, la filosofía, pero que está sustentada, animada por la praxis, ¿no?, como en el caso de Sócrates, que lo que pretendía era pues buscar la verdad y el bien más universal, haciendo que la juventud y que la sociedad pues viviese en esta verdad y bien común, ¿no?, en esta verdad para el bien. Y entonces pues eso está de fondo. Y bueno, en el caso de Ellacuría, esto se llevó a su culmen porque, por si no lo conocen algunos de nuestros oyentes, de los que nos están viendo, pues en el año 89, pues el ejército salvadoreño, mandado por el gobierno salvadoreño y también pues influenciado y sustentado por los poderes económicos, políticos, de los poderosos, de los enriquecidos, como digo, no solo de El Salvador, sino del resto del mundo, de Estados Unidos, etcétera. Los poderes de Occidente, pues, como digo, pues asesinaron, ¿no? Entraron en la universidad y asesinaron de forma fría, cobarde, inhumana a estos pensadores por haber puesto la universidad, la cultura y el pensamiento al servicio de la libertad, de la solidaridad, de la justicia y de la liberación integral, ¿no? Es un mártir, alguien que hizo carne, que encarnó, que se entregó a esta filosofía, ¿no? Y que, como digo, pues hizo carne, vida, existencia, toda esta filosofía. Pero otros autores también lo han hecho, ¿no? Han hecho esto, ¿no? Muchos pensadores, propio Dussel, ¿no?, se salvó de que lo matasen y tuvo que huir a México. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es lo que debe ser el pensamiento, ¿no? Porque si no, el pensamiento se convierte en una especie de baile, de juego de salón academicista, de elitismo intelectual, pero que no tiene nada que ver con la vida. Y como nos decía Ortega, y lo mejor del pensamiento hispano, lo mejor del pensamiento latinoamericano, pues siempre el pensamiento debe estar religado a la vida, a la verdad real, a la realidad humana, social, histórica, política, espiritual de los pueblos, ¿no? Gracias, profesor. El vitalismo. Y Carlos, te quería comentar también, que no se me olvide, este autor que has citado, que lo que dijiste me recordó mucho a Levinas, ¿no? Levinas decía que en el rostro desnudo, indefenso del otro, para Levinas el otro sobre todo es el pobre, el excluido. Él decía el rostro del huérfano, de la viuda, del extranjero, que son
los grupos sociales que en la Biblia son más empobrecidos, más excluidos, él decía que en el rostro de esos otros se le transparentaba el rostro del otro con mayúscula, ¿no? Porque el rostro del otro y su exigencia ética y espiritual de dignidad, de justicia, le llevaba a esa trascendencia, a esa espiritualidad de buscar, pues eso, más fraternidad, más justicia, más trascendencia, más esperanza a ese otro tú, a ese tú sagrado que sustenta, que está detrás de esa sagrada, inviolable vida y dignidad del otro, y ese rostro trascendente del otro, que es el rostro divino, el rostro de Dios, del Dios bíblico, ¿no? El Dios salvador, liberador, el Dios de los pobres, de los excluidos, el Dios que para la fe cristiana católica se manifiesta en Jesucristo pobre, crucificado por el reino de Dios y su justicia. Entonces me recordó eso que planteabas, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? La trascendencia del rostro del otro, de su cuerpo, de su persona, nos abre a la trascendencia del otro con mayúscula, del Dios de la vida. Claro, profesor, muy bien. Muchas gracias por todo lo que nos ha dicho, por esta presentación del libro. Vuelvo a recomendarlo, bueno, vuelvo a decir el título, ¿verdad? Para que el público que nos escucha pueda saberlo. Filosofía, el libro titula Filosofía, Ética y Pensamiento Psicosocial Hispanoamericano, en diálogo cultural hacia el humanismo con la educación, del doctor Agustín Ortega, que nos acompaña gentilmente esta noche. Profesor, eh, para terminar, cuéntenos cómo podemos hacer para adquirir el libro. Muchos de repente estarán preguntándose eso. Sí, el libro todavía no ha salido, está, según me han dicho, a punto de editarse. Si quieres, voy a dejar o... ¿Puedo compartir pantalla? Claro, pongo la acción, a ver. Sí. Y Ya. así les muestro... Vale, ya está, ¿no? Sí. Ok. Esta es la editorial. ¿Se ve, Carlos? Sí, se ve. Sí, esta es la editorial Generis, ¿sí? Yo te paso ahora también el enlace. Esta es la editorial que va a salir, ¿sí? Generis. Y bueno, como digo, me han dicho que está a punto de editarse, ¿no? Por ejemplo, se puede ver cuando ha salido también. Aquí hay también el apartado donde nos metemos en books, ¿sí? Y están también las novedades. Bueno, vamos a ponerlo en español, que está el idioma también, ¿verdad? Que salió en inglés. Y bueno, aquí aparecen también pues diferentes secciones, y por aquí también está, o por lo menos yo lo he visto, el tema de las novedades, ¿no? Entonces, pues por aquí pueden, yo de todas formas también cuando salga, si te parece bien, Carlos, pues les pasaré el enlace, ¿no? Donde, bueno, aparecerá el enlace ahí, y bueno, pues habrá formas, diferentes formas de comprarlo, ¿no? Y de adquirirlo, pues podrá estar en las librerías, se podrá pedir, en fin, las formas habituales, ¿no? Profesor, ¿tiene la portada para que nos pueda mostrar? Sí, la portada sí, la portada estaba en el cartel, la portada está lista ya, sí, te la voy a mostrar, sí. Claro, si la puede compartir con el público. Sí, 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 sí. La portada pues ya aparecía en el afiche del cartel que hicimos para este acto, y ya la voy a mostrar, sí. A ver un momentito. A ver si me deja ahora. Ahora. A ver, ¿se ve ahora? ¿Sí? Sí, sí, profesor, se puede ver. Esta es la portada. Te explico, Carlos, porque a lo mejor este detalle no aparece. Si ves la fotografía que aparece aquí, ¿verdad? Claro. ¿Sí?
es una especie de jardín, ¿verdad? Sí, es un jardín. Es un jardín, efectivamente. Este es el jardín, el lugar donde asesinaron a Yacuría, a Martín Baró, que también hablo del libro, que es otro de sus compañeros mártires, el padre, el considerado padre de la psicología latinoamericana, de la psicología social y comunitaria latinoamericana, y a otros teólogos y filósofos. Entonces, los asesinaron aquí, en este lugar, ¿sí? Los asesinaron y dejaron sus cuerpos pudriéndose en este lugar. Los asesinaron junto con 2 trabajadoras de la universidad. Bueno, pues el marido de la trabajadora que asesinaron y su hija, ¿no? Pues que era el jardinero, ¿no? El que se ocupaba del mantenimiento de la universidad, lo que hizo fue convertir este lugar, ¿no? Donde habían asesinado a los jesuitas mártires, a Yacurí, a Martín Baró, lo convirtió en un jardín, ¿no? Esto se llama Jardín de las Rosas, ¿no? Y donde estaban los cuerpos, en cada lugar donde estaban los cuerpos, se plantó unas rosas, ¿no? Unas rosas. Y entonces, pues, esto es la portada del libro, pues, como memoria de esta filosofía, este pensamiento crítico, ¿no? Comprometido, transformador, liberador, ¿no? Y yo he tenido el regalo y la alegría de estar aquí, ¿no? En El Salvador, en la UCA, porque estuve en la Cátedra Latinoamericana Ignacia Curía, dictando una serie de conferencias, de ponencias sobre estos temas del pensamiento filosófico, social, ético, educativo, y pude estar, pues imagínate, con esa emoción en este lugar. Aunque los cuerpos no están enterrados aquí, que los cuerpos están enterrados, que también estuve en la capilla de la universidad, de la UCA, que es se llama la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es una universidad de los jesuitas que está en El Salvador, en San Salvador. Bueno, y también estuve, que fue la persona, voy a quitar esto ya, también estuve en el lugar donde asesinaron y donde está enterrado Monseñor Oscar Romero, que fue la persona que más influyó en el Yacuría y en estos jesuitas, porque Monseñor Romero 8 años antes fue asesinado, ¿no? Fue Monseñor Romero, este arzobispo, que ahora ya es santo, pues que entregó su vida también, ¿no? Por defender la vida, la dignidad, los derechos de los pueblos, de los pobres, de los excluidos, y fue asesinado vilmente mientras celebraba la Eucaristía en el lugar donde él vivía. Yo he estado en el lugar donde él vivía, que era un sitio muy humilde, muy pobre, es un centro de acogida de los más pobres de Salvador. Y Monseñor Romero, pues como dije de Yacuría, pues su pensamiento, su espiritualidad lo hacía vida, y él vivía ahí con los pobres y utilizando pues lo que utilizan para vivir los pobres, ¿no? Y pues también estuve en ese lugar El Salvador, entonces también está aquí de fondo, Carlos, como ves, mi experiencia propia, vital, de estar en estos lugares para mí sagrados, ¿no? Claro, casi iba a mencionar también el mismo dolor, el mismo sufrimiento que habría pasado el Papa Francisco Bergoglio durante la dictadura de Rafael Videla, ¿no? Claro. Eran momentos muy, muy álgidos, muy difíciles para América Latina, toda la segunda mitad del siglo XX. Bueno, en Argentina, por ejemplo, en Argentina asesinaron a otro cura, Carlos Mújica, ¿no? Han asesinado. Bueno, ya dije que Dussel se salvó de milagro porque le pusieron una bomba en la casa. En fin, tantos. Por ejemplo, en Bolivia, 2 días antes, asesinaron a otro pensador, filósofo. Este sobre todo se dedicó a los medios de comunicación, ¿no? Luis Espinel, ¿no? Jesuita de origen también español, catalán, y bueno, tantos y tantos otros, ¿no? Ahí tenemos a Monseñor Gerardi, tenemos a, bueno, innumerables, ¿no? Innumerables y gente anónima, ¿no? Mira, Carlos, para que veas la actualidad de este pensamiento de las víctimas, ¿no? Tú lo conoces bien, nuestros amigos y hermanos peruanos lo conocen bien. Hace poco, no hace mucho, leía datos de cómo los responsables de las comunidades campesinas, indígenas en la Amazonía,
en el propio Perú están siendo asesinados por defender su vida, su tierra, ¿no? Entonces, como ves, es un pensamiento que tiene toda la actualidad porque estamos todavía pensando en Auschwitz, ¿no? Como tú bien decías, en todos estos holocaustos, auténticos holocaustos e injusticias del hambre, la pobreza, de la miseria, del subdesarrollo, tantos ataques a la vida y a la dignidad, ¿no? Y es un problema básicamente, amigo Carlos, de distribución de los bienes, porque no es tanto que haya mucha población, que bueno, eso, sobre todo, como digo, el problema es que no se distribuye, no se distribuyen los bienes. En el Perú y en el mundo hay recursos y bienes para que de sobra, dicen los datos, que podríamos alimentar y vivir con dignidad casi el doble de la población mundial. Son datos de la FAO, ¿eh? O sea que el problema no son los pobres, ¿no? No es que los pobres y los pueblos tengan hijos. El problema es que, porque a veces va a pasar que los pobres ni siquiera pueden tener hijos, ¿no? Ni siquiera se pueden amar, sino que el problema es que no se distribuye de forma justa, equitativa, los bienes, los recursos, porque hemos olvidado, la gran olvidada de la modernidad ha sido la fraternidad. Sabes que el lema de la modernidad fue la libertad, y bueno, pues ahí surgió el liberalismo, y claro, hizo una libertad pero sin justicia, sin igualdad, y tuvo que venir, que yo lo cito en el libro, el movimiento obrero, ¿no? Para que hubiese libertad, sí, pero con justicia, con igualdad. Pero claro, después vino el comunismo colectivista que quiso establecer la justicia, la igualdad, pero sin libertad, ¿no? Y atentando contra la vida, como pasó, por ejemplo, con los gulags, ¿no? En la Unión Soviética, con todo este totalitarismo comunista, o en el Perú, con Sendero Luminoso, ¿no? Y en América Latina, con todos estos grupos guerrilleros violentos, ¿no? El libro, como ves, Carlos, tú lo has citado, es un canto a la lucha activa, pacífica, no violenta, activa por la justicia, como estos testimonios de la humanidad, desde Francisco de Asís, pasando por Luther King, por Gandhi, por el mismo Monseñor Romero, por Ignacio Acuría, pues siempre entendieron que la violencia, que las armas, que las guerrillas no van a ninguna parte, que la violencia engendra más violencia, te ensucia el alma y el corazón, ¿no? Y siempre hay que hacer esta revolución no violenta. Pues nada, todo eso está, como ves, Carlos, en las venas, en las entrañas de este libro, que son mis propias venas, mi propia entraña, mi propia alma, que, bueno, como todo autor, la desnuda un poco, ¿no? O mucho. Tú sabes bien de esto, ¿verdad? Sí, la he desnudado bastante, sí. Es el eros bien entendido, ¿no? Claro. Un buen amor erótico donde el autor se entrega al otro, ¿no? Claro, el oro es que lo une todo también, ¿no? Así, el eros, pero que el eros, que es ese amor que, y es verdad que nosotros tenemos y esto nos enseñaba en buena medida Freud, ¿no? Que tenemos esta pulsión del eros, ¿no? Y que queremos poseer y tomar al amado, al otro, y eso no es malo, ¿no? Pero que hay que combinarlo con el amor de ágape, ¿no? Porque claro, si solamente queremos tomar, poseer al otro, al final, en cierta forma, esto lo decía Freud, nos convertimos en seres caprichosos, narcisistas, solo mirando para nuestro ego, ¿no? Y tiene que estar el ágape, ese término de ágape, de amor, el término que más se usa en la Biblia para hablar de este otro amor que es más de donación, de gratuidad, ¿no? Y ahí está toda la filosofía del don, de la gratuidad, por ejemplo, con autores como Marión, ¿no? Entonces, y esto es el amor, ¿no? Entregar, darse y recibir, ¿no? Y bueno, la síntesis del eros y del ágape, de ese amor que recibe y se entrega por el bien y por la justicia con el otro, pues es la caritas, ¿no? La caridad, que es un término que a veces ha sido desprestigiado, pero que en realidad la caritas, que es un término que elaboró en buena medida San Agustín, es esta síntesis de este amor equilibrado, ético y espiritual, de recibir, acoger y darse por ese bien más universal. Muy bien, gracias. Otra vez
Muchas gracias, profesor Agustín. Y para finalizar esta presentación del libro, quisiera invitarlos a todos los que nos escuchan a seguir la página, porque acabamos de publicar hace un ratito la publicidad de un curso que el profesor Agustín Ortega va a realizar, el cual titula Sentido, Felicidad y Pensamiento Psicosocial hacia una antropología integral con proyección ética. Este curso se va a dictar desde el día martes 24 de agosto. En adelante van a ser 4 sesiones más, o sea, en total 5 sesiones. Se va a realizar desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Va a haber certificación a nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, del presidente y también del profesor Agustín. El costo es de 50 nuevos soles, un costo accesible para el público en general. Así que cualquier informe, mayores informes o matrículas, pueden escribir al inbox de la Sociedad Peruana de Filosofía, a cursos@filosofiaperuana.com o al celular que yo tengo, 981-29-17-5. Muy Sí, bien, eso ha sido todo entonces. Carlos, Sí, sí, permíteme profesor. que el curso este que hemos planificado, ¿no? Es en buena medida, pues, desarrollar y profundizar claves y aspectos que están en el libro, ¿sí? Por eso lo de sentido, felicidad, ¿no? Lo psicopersonal, ¿sí? Pero también con ética, ¿no? Con compromiso social, ¿no? Entonces, pues veremos cómo la historia del pensamiento de la filosofía, pues ha anhelado siempre esta, no buena vida, sino diríamos esta vida buena, ¿no? Este buen vivir, diríamos, eh, desde el pensamiento latinoamericano, andino, indígena, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Yo les agradezco mucho, de verdad, a ti en particular, Carlos, toda tu tarea, todo tu trabajo impagable y tan importante en la sociedad y claro, por supuesto, a Rubén, al presidente y a todos los compañeros y colegas de la sociedad, que como digo, para mí es un regalo y una alegría formar parte de esta querida sociedad peruana de filosofía y de seguir promoviendo la razón, el pensamiento y el humanismo, ¿no? Claro, sí, gracias, profesor. El libro lo pueden adquirir en la editorial Generis, ¿no? Pueden buscarlo así también en su página web, Generis, cuando salga publicado y que va a ser dentro de poquito, ¿verdad, profesor? Sí, Unos espero que dentro de semanas. poco esté. Yo mandaré, como digo, los links, ¿no? Los enlaces, donde ahí aparecerá pues la editorial, la referencia del libro y demás para poder adquirirlo. ¿Sí? Ya, sí, y lo vamos a estar publicando de todas maneras por la página de la Sociedad Peruana de Filosofía. Muy bien, muchas gracias, profesor, entonces, por esta entrega, por estar esta noche, por acompañarnos en la Sociedad Peruana de Filosofía, que siempre lo acoge con cariño. Y nos pedimos hasta una próxima oportunidad. Estén atentos a nuestro muro de Facebook, porque publicamos siempre ahí los eventos que llevamos a cabo, entrevistas, conferencias, cursos que siempre estamos ofreciendo como Sociedad Peruana. Y bueno, me despido con el saludo, además, del presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, Rubén Quirós Ávila. Eso ha sido todo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Adiós.